Todo comenzó con una pregunta, tan simple como inquietante. ¿Qué sucede cuando personas comunes reciben poder absoluto sobre otras? No poder simbólico, no autoridad limitada, sino control total, sin consecuencias inmediatas. ¿Cambiarían su comportamiento? ¿Se aferrarían a su humanidad o se transformarían en algo que jamás pensaron que serían? Época 1971. Estados Unidos aún estaba sacudiéndose las consecuencias de los movimientos por derechos civiles, de Vietnam, de los disturbios estudiantiles. La sociedad parecía fracturarse y una pregunta flotaba en el aire. ¿El mal está dentro de nosotros o lo provoca el entorno? En ese contexto, un psicólogo de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, decidió poner a prueba esta idea, y lo que ocurrió en los días que siguieron dejó una cicatriz indeleble en la historia de la ciencia. Zimbardo no buscaba villanos, buscaba comprender el impacto del contexto sobre la conducta humana. Para eso, diseñó un experimento que pretendía simular una prisión, ni más ni menos, una prisión ficticia, creada en los pasillos del sótano de un departamento de psicología de Stanford. Él no quería estudiar criminales reales, quería ver qué pasaba cuando personas completamente normales eran puestos en una situación anormal. Y eso fue precisamente lo que logró con resultados devastadores. Se reclutaron 24 jóvenes voluntarios, todos hombres, la mayoría estudiantes universitarios, previamente evaluados, psicológica y físicamente sanos. No había historial de violencia, ni enfermedades mentales, ni tendencias agresivas. Eran chicos normales, algunos tímidos, otros extrovertidos, todos inteligentes. Se les pagaría $15 al día, lo suficiente. La asignación de roles fue aleatoria. Una simple moneda al aire determinaba su destino. Unos serían prisioneros, otros guardianes. Nadie sabía lo que iba a pasar, ni ellos, ni el equipo de investigadores, ni siquiera Zimbardo. El sótano fue acondicionado para parecerse a una prisión real. Puertas reforzadas, celdas improvisadas, cámaras para grabar todo lo que ocurriera. Un ambiente claustrofóbico, con luces tenues, sin relojes ni ventanas. El objetivo era romper la percepción del tiempo, sumergir a los participantes en una nueva realidad, y funcionó demasiado bien. El primer golpe de realismo fue brutal. Los prisioneros no simplemente acudieron al laboratorio. Los guardianes, en cambio, recibieron uniformes de tono caqui, gafas oscuras para evitar el contacto visual, silbatos y bastones. Zimbardo les dio solo una instrucción: mantener el orden. No se permitiría la violencia física, pero fuera de eso, tenían libertad total para administrar la prisión como quisieran. Y eso fue todo lo que necesitó la oscuridad para aflorar. El primer día fue incómodo pero tranquilo. Algunos prisioneros se reían, otros preguntaban cuánto tiempo iban a estar allí, pero en menos de 24 horas las cosas comenzaron a cambiar. Los guardianes comenzaron a ejercer autoridad de forma más rígida. Exigían que los prisioneros se formaran, que recitaran sus números. Si lo hacían mal, los obligaban a repetirlo una y otra vez. Castigos simples al principio, flexiones, saltos, pero rápidamente la disciplina se volvió humillación. El segundo día marcó un punto de quiebre. Hasta entonces todo parecía bajo control. Los prisioneros se adaptaban con incomodidad a sus nuevas rutinas. Los guardianes cumplían con lo que creían era su función, pero algo cambió. Como si un interruptor se hubiera activado, los prisioneros dejaron de obedecer. Se hartaron, se rebelaron. Empujaron sus camas contra las puertas de las celdas, construyendo pequeñas barricadas improvisadas. Gritaron, golpearon las paredes, desobedecieron órdenes directas. Se negaron a salir para el conteo. No querían más humillaciones, más castigos arbitrarios, más control. Lo que comenzó como una simple simulación estaba empezando a parecerse demasiado a una insurrección real. Y los guardianes no se limitaron a reaccionar. Se organizaron, comenzaron a actuar como una verdadera fuerza opresiva. Había estrategias, coordinación, tácticas psicológicas. Utilizaron extintores para obligar a los prisioneros a salir de sus celdas, entre humo y confusión.
identificaron a los líderes del motín, los desnudaron para quebrar su dignidad, los aislaron para cortar cualquier chispa de resistencia colectiva, y fue en ese proceso que algo inquietante se reveló. Muchos de los guardianes no solo seguían órdenes, disfrutaban de su rol. Descubrieron una faceta de sí mismos que ni ellos conocían: tener poder, ser temidos, dominar. Aquello que debía ser un simple estudio académico estaba mutando frente a sus ojos en una prisión real. Con el paso de los días, la línea entre ficción y realidad se fue desdibujando hasta desaparecer por completo. Los guardianes comenzaron a jugar con la mente de los prisioneros, manipulaban sus ciclos de sueño, despertándolos en mitad de la noche para realizar tareas absurdas. Retrasaban o adelantaban las comidas, les servían alimentos fríos o incompletos, sin explicación. Aplicaban premios y castigos sin ninguna lógica aparente. A algunos les daban privilegios al azar: un cigarrillo, una almohada, acceso a la ducha. La intención: sembrar desconfianza, romper la unidad del grupo, crear celos, sospechas, delaciones. Y funcionó. En solo 3 días, el equilibrio ecológico del grupo estaba hecho trizas. Ya no eran estudiantes jugando a ser prisioneros, lloraban en silencio, murmuraban frases sin sentido, se resignaban a recibir castigos sin oponer resistencia, como si de verdad hubieran cometido delitos, como si merecieran estar allí. El caso más alarmante fue del prisionero número 8612. Comenzó a mostrar síntomas de un colapso emocional. Gritaba que quería salir, que no aguantaba más, que estaba enfermo. Decía que se estaba volviendo loco. Zimbardo, el psicólogo a cargo del experimento, pensó que estaba fingiendo para conseguir su liberación anticipada, pero no era una actuación. El joven estaba completamente al borde del colapso. Lo más perturbador fue que Zimbardo no respondió como un científico. No detuvo el experimento. No buscó ayuda médica inmediata. En cambio, intentó convencer al muchacho de quedarse, no como investigador, sino como superintendente de prisión. Había adoptado su personaje. Ya no era el director del experimento, era el director de la cárcel, y la cárcel era real. Finalmente, el prisionero 8612 fue liberado, pero su ausencia solo agravó el deterioro de los demás. El miedo creció, la tensión se volvió insoportable. Algunos prisioneros apenas hablaban, otros se quedaban horas mirando al vacío. Uno repetía su número una y otra vez, como si fuera lo único que le quedara de identidad. Varios aceptaban su situación con una sumisión escalofriante. El momento más oscuro llegó el 6º día. Un prisionero comenzó a tener una crisis nerviosa tan severa que terminó en un rincón, llorando, diciendo que no quería decepcionar al resto. Gritaba: «Soy el prisionero 819, no quiero decepcionarlos». Había perdido por completo el sentido de sí mismo. Ya no distinguía el experimento de la realidad. Fue entonces cuando alguien externo al experimento decidió intervenir. Christina Maslach, una joven directora en psicología, acudió al sótano de Stanford donde se realizaba el estudio. Estaba allí para observar el trabajo de Zimbardo, su pareja en aquel momento. Pero lo que encontró fue una pesadilla. Prisioneros sucios, desorientados, destruidos mentalmente. Guardianes serios, rígidos, autoritarios, crueles. Y Zimbardo, su compañero, comportándose como un jefe de prisión más que como un investigador, ajeno al sufrimiento, justificando todo en nombre de la ciencia. Christina lo enfrentó con una simple pero demoledora pregunta: ¿cómo puedes permitir esto? Ese momento fue como una bofetada. Zimbardo por primera vez se vio desde fuera y entendió. El experimento no era una simulación, era una pesadilla ética y debía terminar. El estudio, originalmente planificado para durar 14 días, fue cancelado en el 6º, pero el daño ya estaba hecho. Los participantes necesitaron atención psicológica. Muchos arrastraron secuelas durante años: insomnio, ansiedad, culpa. Algunos de los guardianes, al reflexionar, se sintieron avergonzados de sus actos. Otros simplemente dijeron que seguían las reglas, que estaban cumpliendo un rol, que no era culpa suya. Y justo ahí, en esa respuesta, se encuentra el núcleo más perturbador del experimento. No hace falta ser una mala persona para hacer el mal.
Basta con asumir un papel, estar en el contexto adecuado, tener una estructura que lo justifique, una jerarquía que lo permita, un superior que lo ordene. Zimbardo escribió extensamente sobre todo lo ocurrido. Su experiencia lo transformó en un referente internacional sobre la psicología del mal, la influencia de los roles sociales y la deshumanización institucional. Fue convocado como experto en juicios y análisis de casos reales. Su experiencia no solo era académica, era visceral. Había presenciado desde adentro lo que ocurre cuando las normas se desdibujan y los roles se imponen como máscaras ineludibles. Uno de esos casos fue el de los abusos en la prisión iraquí de Abu Ghraib, donde soldados estadounidenses sometieron a prisioneros a humillaciones brutales, degradantes, inhumanas. Cuando salieron a la luz fotografías, el horror fue global. Pero para Zimbardo no fue una sorpresa. Las dinámicas de poder, despersonalización y obediencia ciega eran idénticas a las que él había visto décadas antes en un sótano universitario. Lo dijo claro, no hace falta ser un monstruo para cometer atrocidades, basta con llevar uniforme y seguir órdenes. Pero el experimento de Stanford no se salvó del escrutinio, recibió críticas, muchas y duras. Se cuestionó su ética, su validez científica, la manera en que se manejó el consentimiento informado, incluso su aparente espontaneidad. Algunos ex participantes declararon que fueron manipulados, presionados sutilmente, dirigidos por los investigadores, que no todo fluyó naturalmente, que hubo más guión que libre albedrío, que los actos no nacieron del caos, sino de una estructura premeditada para provocar ciertas reacciones. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Fue un experimento legítimo o un espectáculo encubierto? ¿Un avance revolucionario en psicología o un juego peligroso con la mente humana? ¿Una advertencia al mundo o un abuso disfrazado de ciencia? El tiempo no ha dado una respuesta definitiva, solo ha ampliado el debate, y hoy, más de medio siglo después, el experimento de la cárcel de Stanford sigue vivo. Se enseña en universidades, se analiza en documentales, se representa en películas. Es un símbolo, un espejo incómodo que nos obliga a mirar lo que no queremos ver. Porque más allá de teorías y artículos, hay una verdad cruda que nunca ha perdido vigencia. Dale poder a alguien sobre otro y algo cambia. A veces se deforman los límites morales, a veces se diluye la empatía, a veces se revela lo peor o lo más humano. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que conoces los hechos, los testimonios, las consecuencias, hazte una última pregunta, una que no es fácil de responder, pero que dice mucho sobre ti. Si mañana te dieran un uniforme, unas gafas oscuras, un bastón y la orden de controlar a otros, ¿quién serías? ¿El guardián, ejecutando el poder sin cuestionarlo? ¿El prisionero sometido hasta olvidar quién eres? ¿O simplemente alguien que mira hacia otro lado fingiendo que no pasa nada? Si este tipo de historias te hacen pensar, si te inquieta, si te sacude un poco por dentro, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos lo que pasó, aquí preguntamos por qué pasó y sobre todo, ¿qué dice eso de nosotros? Dale like, comparte y prepárate porque lo que viene también va a darte que pensar.